Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Renfe. Nuevo Espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. Acción Cultural Española. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan la 37ª edición de la Semana Negra. Bueno, buenas tardes a todos. Me toca presentar al conferenciante, aquí a mi izquierda, José Antonio Pérez, profesor de la Universidad del País Vasco, colega y sin embargo amigo, que trabaja en temas muy afines a los míos, tiene una larga trayectoria como historiador de la clase obrera vizcaína, básicamente de la margen izquierda, que es de donde él procede, con una tesis doctoral de referencia, los años del acero, los tiempos de la industrialización y el desarrollismo en Vizcaya, con trabajos sobre el movimiento obrero, sobre la clase obrera vizcaína, sobre las mujeres, tiene una monografía sobre las mujeres de Basauri, por ejemplo, un historiador oral. Son todos estos y la memoria de la represión, terrenos que compartimos. Y además, lo que hoy nos trae aquí, un tema altamente sensible, en el que no sé si el más, que esto siempre es un poco arriesgado, pero desde luego de los máximos especialistas que podamos encontrar. José Antonio, en temas que tienen que ver con violencia política en el País Vasco, tiene investigado la huelga del 76 en Vitoria y, por lo tanto, el episodio sangriento que marcó la transición española. Tiene participado en una comisión para documentar la represión de esa huelga y también las violaciones de derechos humanos en el País Vasco desde los años finales del franquismo hasta no recuerdo qué fecha, pero bastante avanzada la democracia, en la que él como historiador y algunos juristas y otras personas documentaron montones de casos de torturas, muertes irregulares, violaciones y otros episodios de violación de derechos humanos, y es el coordinador de una magna obra sobre la historia del terrorismo en el País Vasco en 3 volúmenes, 3 tochazos imponentes que abarcan desde los años 60 hasta el final de la violencia política en el País Vasco con el final de ETA, y que es una especie de enciclopedia gigantesca, una obra colectiva, pero que él coordinó de todo esto. El resultado de eso es un conocimiento bastante enciclopédico de lo que fue la violencia política y de lo que es la gestión de esa memoria en una sociedad en la que corrió tanta sangre durante tanto tiempo. José Antonio. Muy bien, pues muchas gracias a Rubén. Que te inviten a la Semana Negra a hablar de terrorismo y violencia política en el País Vasco me sorprendió, pero primero yo a mi compañero y amigo Rubén no le suelo negar nada, y luego dije, es que qué capítulo tan adecuado o qué espacio, ¿no?, más adecuado que este para hablar precisamente de uno de los episodios más terribles que hemos vivido en el País Vasco, ¿no? Fíjense, ayer mismo se cumplían 27 años del secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco. Y en la prensa, en Madrid se hizo un acto de homenaje, como se viene haciendo prácticamente todos los años, y la presidenta de la comunidad dijo: ETA está más viva que nunca. Da igual el trabajo que hagamos los historiadores, da igual los trabajos académicos, investigaciones de gran calado, porque una frase como esta tiene un altavoz, ¿no?, y un personaje como es Isabel Ayuso, tiene un altavoz y una difusión que nosotros no vamos a tener nunca. Y por lo tanto, falsedades de este tamaño, de este volumen,
fake news, que al final es lo que es, no pueden ser, por así decirlo, rectificadas porque tienen un eco en un público que está deseoso precisamente de creer en una falsedad de este tamaño, ¿no? Recuerdo la última charla que di antes de la pandemia y hablé de las fake news en la historia, ¿no? Y por qué tienen tanto éxito. Fundamentalmente dije que se alimentan de los prejuicios de la gente. Creemos en las mentiras porque estamos preparados precisamente para creer en ellas, ¿no? Para autoafirmarnos en nuestros propios prejuicios previos. ¿Cómo combatir las falsedades? ¿Cómo combatir las imposturas? Recuerdo que en esta comisión que se montó hace años, ¿no? Precisamente a raíz de un decreto aprobado por el gobierno vasco, en aquel momento liderado por el Partido Socialista, con Patxi López como lehendakari, se promulgó un decreto precisamente para reconocer a las víctimas de los abusos policiales. En aquella comisión estuvimos un par de historiadores, juristas, por ejemplo estuvo Manuela Carmena, estuvo Álvaro Gil Robles, hubo forenses, y uno de los componentes de esa comisión dijo: la violencia había terminado ya un año antes, ¿no? 2011, y estábamos en el 2012. Y me acuerdo que nos dijo una frase que me pareció lapidaria: vamos a asistir a un capítulo de imposturas, de falsedades, de instrumentalización del pasado que nos va a resultar verdaderamente vergonzoso. Quienes apoyaron al terrorismo van a aparecer prácticamente como los grandes constructores de la paz. Lo estamos viendo. Quienes nunca hicieron nada para impedir pues que la violencia afectase a decenas de miles de personas, van a esconder su responsabilidad. Y luego va a haber partidos políticos que se van a aprovechar de esa situación, que van a instrumentalizar el dolor de las víctimas. Por desgracia, yo creo que es algo de lo que ha ocurrido en los últimos años. Hablar de terrorismo es hablar de un fenómeno muy específico. No voy a ponerme aquí, porque no tengo demasiado tiempo, tremendamente académico, pero el caso es que ni siquiera existe una definición en la que el mundo universitario, por así decirlo, se ponga de acuerdo para definir lo que es terrorismo. Pero sí que hay una serie de autores, como Avilés, como el propio Sánchez Cuenca, como Fernando Reinares, como González Calleja, historiadores, politólogos, que han trabajado sobre un fenómeno muy específico, incluso un politólogo como David Rapoport, que define claramente lo que es el terrorismo y además, en el caso del que nos ocupa, habla de una serie de oleadas a lo largo de los últimos 100 años. Un fenómeno terrorista que empezaría en el cambio del siglo XIX al XX, sobre todo atentados de carácter anarquista, etcétera, etcétera. Un terrorismo que luego tiene una segunda oleada precisamente en la segunda década del siglo XX, y un terrorismo que comienza a dar sus primeros pasos a finales de los años 50 y principios de los años 60, sobre todo vinculado a movimientos de liberación nacional, de la nueva izquierda, etcétera, etcétera. Es precisamente en ese contexto en el que podemos enmarcar el fenómeno de ETA. Fíjense, cuando hablamos de terrorismo en el País Vasco, hablamos de varias organizaciones. La más importante, evidentemente, ha sido ETA. ETA militar, luego ETA a secas, ¿no? Pero en el País Vasco actuaron otras ramas de la propia ETA, actuaron grupos, los comandos autónomos anticapitalistas, surgidos también del entorno de ETA, actuaron los grupos ultraderechistas y parapoliciales que asesinaron entre 1976 y 1981 aproximadamente, y luego el fenómeno de los GAL, 1983, 1987, un capítulo que podríamos vincular a lo que denominamos terrorismo de Estado, ¿no? Cuando hablamos del terrorismo tenemos que, sobre todo yo creo que es importante hablar de las cifras, para saber exactamente de qué estamos hablando antes de hacer un balance. Fíjense, de las 940 aproximadamente víctimas mortales que ha provocado el terrorismo en el País Vasco o relacionado con el País Vasco, contaríamos también todos los atentados que tuvieron lugar en Madrid, en Barcelona, en Sevilla, etcétera, etcétera.
el 92% corresponden a ETA en sus diferentes ramas. Un 7% a esas bandas de ultraderecha que actúan en la transición y después a los GAL, en ese capítulo que provoca 27 víctimas mortales. Con años especialmente sangrientos. El año 80, por ejemplo, ETA asesina aproximadamente a unas 94 personas, pero los grupos ultraderechistas en el País Vasco, que actúan también fuera de allí, el caso, por ejemplo, de Yolanda González, la estudiante asesinada en enero de 1980, el 2 de febrero, perdón, de 1980, provoca 20 víctimas mortales. El balance, especialmente el de ETA, ha sido tremendamente sangriento, devastador. 853 víctimas mortales, 2.600 heridos, 84 secuestrados, miles de millones de pesetas, en su momento contabilizados en pesetas, en forma de chantaje económico, de extorsión, un volumen incalculable de personas que tuvieron que abandonar el País Vasco por el terrorismo, por el miedo. Pero más allá de las cifras, precisamente este último factor es el que ha determinado la singularidad del terrorismo vasco, y específicamente el de ETA, el miedo. Cómo el miedo y el odio afectó a una sociedad en un momento, además, donde se vivía, frente a otras provincias y regiones de España, un momento de desarrollo económico, de desarrollo y de bienestar económico. Fíjense que Pau Lestia, que fue secretario general de una formación nacionalista de izquierdas, Euskadi Ezkerra, decía que el terrorismo de ETA ha sido un terrorismo de ricos. Un terrorismo que, a diferencia de otro tipo de manifestaciones violentas, como las que han tenido lugar, por ejemplo, en guerrillas latinoamericanas, se desarrolló en uno de los territorios con una mayor renta per cápita de España y con unos niveles de bienestar homologables a cualquier nación desarrollada del resto de Europa. ¿Qué es lo que incidió para que una sociedad como la vasca floreciera, arraigase con la fuerza con que la hizo un fenómeno como el del terrorismo? ¿Fue únicamente la influencia del nacionalismo radical? ¿Fue la influencia de otras corrientes políticas? Fíjense, cuando hablo de que fue un terrorismo de ricos, no deja de ser una frase provocativa, evidentemente. Influyen diferentes factores en la irrupción del propio terrorismo. A finales de los años 50, el País Vasco vive un proceso de transformación radical como consecuencia de la aplicación de los planes de desarrollo, del plan de estabilización económica, etcétera, etcétera. Es decir, de un giro que se ha producido en la economía del país, de un país que hasta ese momento había vivido en la autarquía más absoluta. El proceso migratorio que vive el País Vasco en esos momentos es similar o muy parecido al que vivió en el último tercio del siglo XIX, como consecuencia también del primer proceso migratorio. Podríamos establecer hasta una comparación entre ambos periodos. La irrupción de ese proceso económico a finales del XIX da lugar a la aparición del nacionalismo vasco, liderado por el PNV, y la crisis de identidad que crea este segundo proceso industrial, migratorio, etcétera, etcétera, da lugar a la aparición de un fenómeno hasta ese momento desconocido, como es el fenómeno de ETA. ¿Por qué surge realmente un fenómeno como el de ETA? Pues fundamentalmente como una reacción contra lo que aquellos jóvenes idealistas de los años 60 entienden que es la pasividad del PNV, es decir, de sus padres políticos, por así decirlo, y por otra parte, la idea de que el País Vasco está en un momento crítico y a punto de desaparecer, como consecuencia precisamente de la llegada de miles de inmigrantes que van a borrar para siempre esa especificidad de la identidad vasca, de la comunidad. Voy a destacar este concepto, el de comunidad, porque es muy importante para hablar de terrorismo, porque el terrorismo es una violencia de carácter comunitario. El terrorismo no solamente fueron una serie de comandos, una organización. El terrorismo tuvo el éxito que tuvo y pudo durar
prácticamente 50 años, porque tuvo un apoyo social importantísimo. Solo establecer una comparación entre el franquismo como fenómeno totalitario y el propio terrorismo Abertzale. Ningún régimen dura 50 años únicamente por la imposición del terror, o 40, como el caso del franquismo. Tampoco un fenómeno como el del terrorismo dura 4 décadas, si no es porque en un momento dado, durante muchos años, tuvo un apoyo no mayoritario, pero sí importante, de un sector de la sociedad vasca. ¿Qué es lo que hace que una parte de la sociedad se sienta atraído, se sienta fascinado y de una manera u otra apoye, transija o por lo menos, bueno, no se manifieste abiertamente en contra de un fenómeno tan específico como el del terrorismo? Un compañero mío ha titulado un artículo brillantísimo, Mitos que matan. Una gran parte de la legitimación del propio fenómeno terrorista de ETA se basa precisamente en una manipulación del pasado, en una manipulación de lo que fue realmente la guerra civil en el País Vasco. La guerra civil en el País Vasco fue sobre todo una guerra entre vascos que se mantuvieron fieles a la República, a la legalidad republicana y a la propia autonomía, y entre vascos y navarros que se alzaron en armas contra ella. Pero en la mítica que logró difundir con un enorme éxito esa comunidad nacionalista, sobre todo en torno a ETA, el País Vasco apareció como el lugar de España con un mayor volumen de represión. Nunca fue así. El otro día mi compañero Rubén me pasaba unas cifras que son las que yo suelo presentar en clase con los alumnos y les decía, comparad la represión, por ejemplo, del País Vasco con la de Asturias, con la de Badajoz, con la de Andalucía, infinitamente menor. Y sin embargo, en el relato que fue trascendiendo de padres a hijos de los años 40 a finales de los 50 y principios de los 60, el País Vasco aparecía como la víctima más importante del franquismo, omitiendo de una manera absolutamente deliberada que por lo menos la mitad de la sociedad vasca había apoyado el golpe del 18 de julio de 1936. Hasta tal punto que el franquismo aparece como un elemento absolutamente exógeno, algo traído del extranjero, en este caso de España. Sin el éxito que tiene este relato, va a ser imposible comprender cómo el terrorismo y sobre todo el movimiento político que se organiza en torno a él va a tener ese éxito. ¿Por qué? Fíjense, en el último comunicado, los últimos, yo diría que 10 comunicados de ETA, hasta el último de mayo de 2018, aparece siempre el elemento de la legitimidad de la lucha antifranquista. Es más, en la primera entrevista que concede Arnaldo Otegi cuando sale de la cárcel por la última condena que estaba cumpliendo en prisión, cuando le entrevista a Jordi Évole y le dice, bueno, ¿por qué ha militado en ETA? Él lo que dice, pueden ir ustedes a YouTube, es que él ha militado en una organización antifranquista. No dice la verdad. Voy a tratar de explicar por qué. Primero, porque él entra en ETA en 1977, cuando ya el franquismo queda bastante lejos, aunque todavía no estamos en una plena democracia, y donde se ha concedido la amnistía que ha puesto el contador a cero para todo el mundo, para los torturadores del franquismo, pero también para gente que tenía gravísimos delitos de sangre. Y él está en la organización terrorista hasta 1987, cuando es detenido. Pero la argumentación del pasado épico y de la lucha antifranquista funciona como un elemento legitimador de primera orden, hasta el último comunicado de ETA. ¿Qué ocurre en los años 60? Básicamente cuando en aquella carretera cerca de Tolosa se produce la primera víctima mortal, con un encuentro casual entre 2 miembros de ETA y una patrulla de la Guardia Civil, y se produce el primer muerto, un joven como Xavi Etxebarrieta, primer líder de ETA, de 25 años, acaba asesinando a otro joven de la misma edad, 25 años, José Pardines, un guardia civil, llegado de Galicia, la misma edad. Yo creo que es una buena representación de lo que está ocurriendo. Gente joven en este caso
idealista, con una serie de ideas que, bueno, pueden luego ser discutibles, etcétera, pero que acaba de dar un salto. Acaba de dar un salto y acaba de matar a la primera persona. Es como abrir la caja de Pandora. A partir de ahí, la historia del País Vasco cambia, por lo menos en los siguientes 50 años. Uno de los elementos fundamentales, como digo, para comprender y hacer un balance de lo que ha sido, ¿no?, toda esta historia ya de los últimos 50 años, casi 60, es precisamente el apoyo que va a conseguir ETA a partir de finales de los años 60, precisamente gracias a la enorme represión que en ese momento sí va a vivir el País Vasco. Así como les he dicho anteriormente que durante la Guerra Civil y la posguerra el País Vasco había vivido una represión mucho menor que en el resto de España. Primero, la aparición de la conflictividad obrera, comisiones obreras, las huelgas, la del 62, etcétera, etcétera, y posteriormente la aparición de los primeros asesinatos de ETA, van a constituir o van a hacer que el País Vasco sea objeto de una represión por parte del régimen franquista especialmente dura, durísima. La mayor parte de los estados de excepción que se imponen en España en esas 2 décadas se sitúan en el País Vasco, a veces en las 3 provincias, a veces en 2, a veces en 1. Con un nivel de violencia desmedida, desproporcionada por parte del Estado verdaderamente brutal. La violencia, la represión que se vive en aquellos años va a ser el elemento que consiga aglutinar a gente que en principio no se situaba en las filas del entorno más próximo a ETA, pero que por la vía de la represión y de la solidaridad van a acabar apoyando de una manera u otra no tanto los métodos utilizados como esa solidaridad, por decirlo de algún modo, que se produce entre quienes son compañeros de viaje y sufren la misma represión. Hay 3 hechos fundamentales en la historia de ese primer periodo que van a explicar básicamente cómo va a ser la historia posteriormente. 3 acontecimientos memoriales, los llamamos los historiadores, que van a marcar ese primer periodo. 1, el proceso de Burgos, de diciembre de 1970, con aquellas condenas a muerte que afortunadamente no se llevan a cabo, no se van a cumplir. 2, el atentado exitoso contra Carrero Blanco, que proyecta una imagen de una organización que es capaz de poner al franquismo prácticamente contra las cuerdas, ¿no?, de cambiar la historia reciente. Y 3, los fusilamientos del 27 de septiembre de 1975, donde, como saben ustedes, aparte de esas 3 víctimas del FRAP, de las que nadie se acuerda nunca, por cierto, se acaba fusilando también a 2 militantes de ETA, por cierto, de ETA político-militar, no de ETA militar. Esos 3 hechos contribuyen a configurar al País Vasco como un elemento de victimización, es decir, como un país perseguido, como una nación aplastada. Y proyectan una imagen de solidaridad que va a tener un importante impacto, especialmente en el mundo antifranquista y de una manera, por supuesto, mucho más concreta dentro del mundo de la izquierda. Decía un líder de la Naval, José Mari Castañares, miembro del Partido Comunista, de las comisiones obreras, me decía en una entrevista que le hizo yo hace muchos años: cuando fuimos a la cárcel en solidaridad con los 16 condenados a muerte de Burgos, lo hicimos porque eran unos compañeros que iban a ser fusilados. Yo no era de ETA, yo no estaba a favor, de que matasen a nadie, pero iban a matarlos. Y entonces fui por solidaridad con los represaliados. Me pareció que ponía el énfasis precisamente en un elemento fundamental para comprender el apoyo que de una manera u otra se produce en esos momentos. Eso va a proyectar una imagen de ETA que sobre todo va a terminar vampirizando la lucha antifranquista. Uno de los debates que solemos tener, ¿no?, en ámbitos académicos y no académicos es el carácter supuestamente o realmente antifranquista de ETA. ¿Fue una organización antifranquista? Fijaos, hay cantidad de documentos internos de la propia organización en esa época que dicen claramente: nosotros seguiríamos combatiendo contra el Estado español independientemente del tipo de régimen político que tuvieran. Si fuese una república, lo combatiríamos igual. Pero están los datos. El 95% de las víctimas mortales que provoca ETA
las provoca después del 20 de noviembre de 1975. El 95%. Es decir, ETA, sobre todo, fue en principio una organización más antiespañola que antifranquista. Y, de hecho, la desaparición del régimen de Franco en ningún caso va a suponer que dejen las armas. Todo lo contrario. El mayor ciclo de violencia, el más sangriento, se produce en eso que hemos denominado los años de plomo. Precisamente entre 1978 y 1980, cuando se están poniendo las bases de lo que va a ser el sistema democrático. Constitución de 1978, Estatuto de Autonomía de 1979, puesta en marcha del primer gobierno vasco en 1980. Durante esos 3 años, ETA arremete con una fuerza inusitada. Cientos de militantes se unen a las filas de ETA pensando que pueden provocar una ruptura, eso que se llama la ruptura, no voy a decir democrática, pero una ruptura frente a lo que había venido hasta ese momento. 244 víctimas mortales se producen durante esos 3 años. Va a ser el mayor reto al que se va a enfrentar la joven democracia en aquellos momentos. Y eso, como sabemos, va a derivar también en una intentona golpista, la del 23 de febrero de 1981. A partir de ese momento, por diversas razones que ahora no puedo profundizar en ellas, se va a producir una pequeña caída paulatina, posteriormente, que va a ir evolucionando a lo largo de los... ¿Qué es lo más importante que se produce en la transición? Primero, la violencia represiva por parte del Estado es enorme. Ha hablado antes el propio Rubén de los casos del 3 de marzo, pero simplemente en la primera semana por amnistía, de mayo de 1977, en una semana, 5 personas, manifestantes, personas que están viendo incluso desde su casa manifestaciones que piden la amnistía, acaban siendo tiroteadas por la policía y la Guardia Civil, y eso va a provocar dentro de un sector de la población vasca una adhesión o una solidaridad con aquellos que dicen luchar precisamente contra un régimen democrático, pero que ellos tachan prácticamente de continuidad del franquismo. Sin ese proceso tampoco se entiende lo que está ocurriendo o iba a ocurrir posteriormente. ¿Qué va a pasar? Fíjense, la reacción de la sociedad es tremendamente tenue, muy tibia durante los primeros años. ¿Quiénes van a ser los primeros que se van a manifestar contra ETA? El Partido Comunista de España. Gente que... y las comisiones obreras, la mayor parte eran militantes de ambas organizaciones. La primera manifestación importante que se produce en el País Vasco es el 28 de junio de 1978. 200 militantes, o simpatizantes, en algunos casos no militaban, del PC y de las comisiones obreras se manifiestan por el asesinato de un periodista, de José María Portel, un periodista de la Gaceta del Norte, de la Hoja del Lunes, etcétera, etcétera. Es decir, gente que había sufrido la represión más dura, que había ido a la cárcel en solidaridad con los 16 condenados a muerte, o con los 16 procesados, condenas son 6, durante el proceso de Burgos, acaban poniéndose al frente de la manifestación contra ETA. Es un elemento que a veces nos olvida, porque, fíjense, hay un compañero mío, Joseba Ciolaza, miembro de las comisiones obreras, militante de la memoria histórica, que ha estudiado la represión franquista, pero también la violencia política de ETA, y dice, uno de los fenómenos más dramáticos que vivimos todavía hoy en día es que, y antes lo comentaba con una amiga antes de entrar, es que seguimos viendo en gran medida a las víctimas de la guerra civil y la de represión franquista como las víctimas de la izquierda. Es decir, la izquierda reclama, y las víctimas del terrorismo como si fueran las víctimas de la derecha. Es uno de los efectos más perversos que ha provocado la situación política durante las últimas décadas. Son víctimas políticas todas y todas merecen ser reconocidas. ¿Eso quiere decir que hubo en algún caso 2 bandos en el País Vasco? En ningún caso. En ningún caso. Sobre todo hubo una organización terrorista con diversas ramificaciones que contó con el apoyo de decenas de miles de personas. Yo suelo poner una figura que creo que representa muy bien lo que ocurrió en el País Vasco. Todos los fines de semana, desde 1976 hasta prácticamente la desaparición del terrorismo,
es verdad que en los últimos años de una manera mucho menor, podíamos ver desfilando por Bilbao, por Donosti, por la parte vieja, miles, a veces hasta decenas de miles de personas, gritando Gora eta militar. Nunca se vio una manifestación, por lo menos ya en democracia, de signo contrario, ni con ese apoyo popular, gritando consignas, pues por ejemplo, no sé, de viva los GAL, o viva Cristo Rey, o viva la AAA. ¿Tuvo apoyo ETA? Tuvo un apoyo importantísimo. ¿Tuvieron apoyo esas organizaciones? ¿Qué fueron realmente esas organizaciones? Fíjense, más que organizaciones, por ejemplo, estas de carácter parapolicial, podríamos hablar de grupúsculos, como el Batallón Vasco Español, como la AAA, como los GANE, como GAE. En realidad no eran más que siglas detrás de las cuales se parapetaban elementos de la ultraderecha y en algunos casos elementos de carácter parapolicial, que provocaron, ya digo, solamente en el año 80, 20 muertos. El caso del fenómeno de los GAL, que se produce a partir del año 83, es un fenómeno diferente. Es terrorismo financiado desde las más altas instancias del Estado para combatir a ETA con sus mismas armas. ¿Hay comunicación, relación entre uno y otro? La hay. Algunos de los elementos que participan durante ese primer fenómeno de carácter terrorista, ya digo, de extrema derecha, parapolicial, luego van a aparecer también durante los GAL. Por ejemplo, mercenarios que colaboraron con las SOAS durante la guerra de Argelia. Mafiosos del mundo del AMPA, de Marsella, pero también del País Vasco francés. Eso va a crear la situación más complicada de la que hemos vivido en la democracia, precisamente, ya digo, a finales de los años 70 y principios de los años 80. ¿Cómo vamos de tiempo, Rubén? Bueno, sigo. Entonces, ¿qué efectos va a tener y cómo podemos comprender lo que ha ocurrido, por lo menos para tener una dimensión, ¿verdad?, y hacer una valoración? El 29 de noviembre de este año, yo propuse a los alumnos, a los que doy clase en cuarto de Historia Contemporánea del País Vasco, una asignatura que se llama así, les expliqué el fenómeno de la violencia política, de ETA. Nadie les había hablado en la carrera de Historia de eso. Nadie. Normalmente, como en otras asignaturas, llegaban a la guerra civil y poco más. Y yo dije, acabado el ciclo de violencia, de terrorismo que hemos vivido, vamos a hablar de muchas de las cosas que pasaron entonces, ¿no? Y dediqué 2 semanas aproximadamente a hablar de ese fenómeno. Les puse también testimonios de víctimas, pero digo, quiero que veamos, o por lo menos compartamos una experiencia que os va a parecer muy interesante. Vamos a entrevistar a un perpetrador, a un exmiembro de ETA, que en el año 76, cuando tiene 17 años, repito, 17 años, un crío, menor de edad, se incorpora a las filas de la organización, ya se había dividido ETA, estaba hablando del año 74, perdón, ETA político-militar y ETA militar, reciben la orden de secuestrar a un empresario, un pequeño empresario, y pedir un rescate para su liberación. La idea fue un tanto arriesgada, no les voy a negar, ¿no? Previamente los preparé, porque aunque son chavales de 21 años, pero bueno, van a hablar con alguien que ha empuñado las armas y tienes que saber precisamente con quién vas a hablar, cómo vas a preguntarle, ¿no? Bueno, es una historia terrible porque no llegan a un acuerdo con la familia, un acuerdo económico, por así decirlo, y en un momento dado la organización llama al comando, constituido, ya digo, por críos, y les dice, hay que sacar la basura. Hay que sacar la basura quiere decir que hay que sacarle a un monte y pegarle 2 tiros en la cabeza. Y tuvimos un encuentro no tan numeroso como este, pero bueno, pues con 20 chavales reunidos en torno a yo, que era el profesor, y Jon Aldalur, que es el terrorista que acaba con la vida de Ángel Berazadi, ¿no? Fue una experiencia verdaderamente impresionante, donde yo traté de que viesen
al personaje dentro de su propio contexto. ¿Por qué toma las decisiones que toma? ¿Cómo se incorpora a la organización? ¿Cómo en una organización de carácter militar, donde hay una jerarquía, las decisiones no se discuten? Yo le pregunto en varias ocasiones, cuando te dan la orden, ¿qué es lo que haces? Y él viene a responder que él es un militante y hasta cierto punto un militar. Y entonces, como un soldado, cumple órdenes y le matan. Hay preguntas también de tipo más ético, ¿no? ¿Cómo puedes vivir después de eso? Él ha hecho un proceso de reflexión. Es más, acaba abandonando la organización. Ese crimen queda impune porque es cometido antes de la amnistía y luego es perseguido por ETA. Es un caso no tan extraordinario, no crean, ¿eh? Antes hablaba, por ejemplo, de gente de comisiones obreras. Bueno, José Luis López de la Calle, por ejemplo, fue miembro fundador de las comisiones obreras, torturado por algunos de los elementos que luego van a ser asesinados y luego va a ser asesinado por la propia ETA. Y podría hablar de, por ejemplo, 10 militantes de ETA, de comisiones obreras, perdón, asesinadas por ETA en todo este ciclo de violencia. La impresión, el debate que suscita lo que ha ocurrido en esa experiencia que tuvimos fue tremendamente revelador y devastador para unos chavales que, como mi propio hijo, han nacido en 2002. Por lo tanto, van a cumplir ahora, en algunos casos, 22 años. La violencia es para ellos, la violencia de ETA, la violencia policial, las torturas, la violencia de extrema derecha, es algo que queda absolutamente en el pasado. Pero comprenderlo a través del análisis de la historia hace que sitúen ese fenómeno dentro de un contexto mucho más amplio. Decía antes que uno de los elementos fundamentales del éxito de ETA se consigue precisamente por el capital político que acumula durante el último periodo del franquismo. Fíjense, he hablado de esos 3 hechos memoriales, ¿no? Es decir, el proceso de Burgos, el asesinato, el magnicidio de Carrero Blanco y el fusilamiento de Txiki Otaegi, convertidos a partir de ese momento en la figura del héroe mártir. El 27 de septiembre de 1975 se instituye como la figura del Gudari Eguna, es decir, del soldado vasco. La historia y el relato, la narrativa, cómo se transmiten, tienen una importancia determinante en la legitimación del fenómeno terrorista en Euskadi. ¿Por qué? Hay elementos que sirven, elementos además no solamente discursivos, sino personales, que sirven para comprender cómo se produce esa transición entre la violencia, el recuerdo de la violencia de la guerra civil y la legitimación de ese nuevo fenómeno de violencia. Por ejemplo, Telesfor Monzón, que había sido el responsable de Interior durante lo poco que duró el gobierno vasco, de 1936 a junio de 1937, va a aparecer en los años 70 como líder del MLNV, luego de la propia Herri Batasuna, y va a hablar de los gudaris de ayer y los gudaris de hoy. Es decir, los etarras de los años 70, años 80, prácticamente hasta el 2010, van a ser los herederos de la figura del gudari que defendió la autonomía, la libertad vasca, la república, etcétera, etcétera. La historia, la narrativa, corrijo, la memoria, que es lo más manipulable, va a ejercer un papel fundamental para explicar la legitimación que va a haber de todo eso. Pero hábilmente, fíjense, la organización terrorista a lo largo de todos estos años ha conseguido que esos 3 hechos memoriales figuren como los más importantes y los éxitos más importantes, pero ha omitido de una manera muy deliberada aquellos hechos mucho menos, de los que pueden sentirse mucho menos orgullosos. Por ejemplo, el 24 de marzo de 1973, 3 jóvenes gallegos que están trabajando en Irún cruzan la frontera para ver una de aquellas películas que entonces estaban prohibidas en España, concretamente El último tango en París, ¿no? Todos la recuerdan y saben de qué va. Al tratar de cruzar la frontera de nuevo, era un fin de semana para volver a España, en un bar de San Juan de Luz son confundidos por gente de la organización como
policías, guardias civiles, etcétera. Es decir, como elementos que van a espiar, ¿no?, a los refugiados vascos en aquellos momentos. Son interrogados, son torturados, torturados hasta el punto de que a uno de ellos se le sacan los ojos con un destornillador. Y son hechos desaparecer. Son 3 de los desaparecidos que hay que no van a aparecer nunca más, nunca. Lo mismo que Pertur, lo mismo que Naparra, lo mismo que otros militantes también de ETA, no van a aparecer nunca. En el último comunicado de ETA de mayo de 2018, vuelven a omitir cualquier tipo de responsabilidad sobre esos 3 asesinatos. Y, sin embargo, después de prácticamente 50 años, reconocen que son quienes pusieron la bomba de la cafetería Rolando de la calle Correo de Madrid, el 13 de septiembre de 1974, que provoca 13 víctimas mortales, 12 civiles y un policía. Ese hecho tan vergonzoso para la propia organización se ha negado prácticamente hasta el último día de la historia de ETA. Ese mismo día, en un SUTABE, en un boletín interno, se hacen también o reconocen que mataron el 21 de junio de 1981 a 3 comerciales que vendían libros en euskera en Tolosa. Nuevamente son, entre comillas, confundidos por policías y son asesinados. Bueno, para que veáis cómo la memoria funciona de una manera muy selectiva, tratando de omitir aquellos hechos que son menos justificables y, sin embargo, sobredimensionando aquellos hechos de los que se sienten orgullosos. ¿Cómo funciona en este caso la memoria? Digo, como elemento de selección, de legitimación, etcétera, etcétera. De una manera absolutamente caprichosa, pero bien definida. ¿Qué ocurre a partir de ese final del franquismo? Sobre todo que va a acumular, ya digo, ese capital humano, cientos de militantes que se van a unir a la organización. La historia, a partir de ese momento, es mucho más conocida por todos. Un proceso que va a dejar, ya digo, 853 víctimas mortales, todos esos daños de los que he hablado, y sobre todo que va a provocar dentro de la sociedad vasca una división interna importantísima. ¿Quiénes van a ser los más perjudicados de ellos? Las víctimas. Parece obvio decirlo. ¿Hasta qué punto? Una de las estrategias de la organización terrorista y del entorno que soportaba la organización terrorista fue, sobre todo, primero, señalar al enemigo, estigmatizarlo, deshumanizarlo, asesinarlo y enfangar su memoria. Hay cientos de casos que responden a un patrón muy concreto y muy pensado. Primero, hay una campaña de difamación contra una persona. Contra los guardias civiles y policías no, porque eran carne de cañón, si se me permite la expresión. Prácticamente la organización terrorista considera que va en el suelo. Pero ¿qué ocurre contra todo ese sector de la sociedad vasca sobre el que se quiere establecer una especie de limpieza ideológica? No se les puede asesinar tal cual. Primero es necesario difundir una serie de bulos, que son traficantes, que son confidentes. Voy a poner un caso muy concreto, y no ocurre en 1981, ocurre en 1987. Concretamente, el 25 de mayo de 1987, la organización terrorista mata a Sebastián Aizpiri. Sebastián Aizpiri, igual a ustedes no les suena de nada, era un pequeño empresario, un casero, euskaldun, nacionalista, que tenía un bar en el Goibar y una carnicería en Eibar. ¿Qué ocurre? Bueno, la organización terrorista comienza a extorsionarle, que tiene que pagar el mal llamado impuesto revolucionario. Él se niega porque dice, oiga, yo tengo aquí un negocio, yo no voy a pagar aquí. ¿Qué es lo que hace la organización y el entorno que la secunda? Comenzar a difundir que es un traficante de drogas. En el momento que comienzan a aparecer las pintadas acusatorias contra él, Sebastián sabe que está muerto. Muerto. Seguro que ustedes han visto la serie o han leído Patria. En el momento en el que el chato, que con su grupeta de la bici, ve en una pared, chato traidor, chato vas a morir, chato está muerto. Pues Sebastián Aizpiri
vivió un proceso muy parecido. ¿Cómo se produce la defensa de alguien frente a algo que no es exactamente, no lo es, un régimen, sino que es un régimen de terror en la sombra? Acude al ayuntamiento y pide que le investiguen sus propias cuentas. Acude al otro lado. Al otro lado quiere decir, en Francia, a entrevistarse con miembros de la organización para decir, oiga, que yo no estoy traficando, simplemente no quiero pagar. Bueno, el 25 de mayo le matan, y no solamente le matan a él, sino que 15 días después matan a Pachi Zabaleta, que es otro pequeño empresario que tenía una gestoría y que se había negado también a pasar por ese chantaje económico. ¿Cómo actúa la sociedad o el mundo que apoya a la organización terrorista? Sigue difamando al propio Sebastián Azpiri hasta el punto de que comienzan a aparecer pasquines, cartas en la vía pública, pintadas. Su hermana, Ana Azpiri, con la que hemos hecho un documental, pueden verlo en Filmin, se llama Beldurra, Miedo, cuenta cómo es el proceso de criminalización de la víctima. Hay un elemento fundamental para comprender el éxito de ETA. Se trata de transferir la responsabilidad de lo que pueda ocurrir a la víctima. La víctima va a ser el culpable de lo que le pueda ocurrir, porque no se ha ido cuando ha sido amenazado y no ha abandonado el País Vasco, porque no ha pagado, porque viste de uniforme, porque pertenece a un partido político que defiende X ideas. Es decir, en los comunicados de ETA se ve perfectamente cómo se construye esta narrativa de la justificación, transfiriendo la responsabilidad hacia la víctima. ¿Qué hace el entorno en este caso, que vive alrededor ya no de la víctima, sino de su familia? Ana Azpiri era una periodista muy conocida en el País Vasco, trabajaba en ETV, presentaba el telediario, el Teleberri. Bueno, pues comienzan a difundir que Ana Azpiri ha sido detenida por la policía en el aeropuerto de Barajas con 1 kilo de cocaína. Mentira. ¿Qué ocurre? En la redacción todo el mundo empieza a hacerle el vacío. Por cierto, ¿quién es quien difunde el bulo y quien participa de ese linchamiento de Ana Azpiri? Pues precisamente quien fue en las anteriores elecciones la cabeza de lista de EH Bildu para el Parlamento Vasco, por ejemplo. Compañera de redacción de ETV. Cuando Ana Azpiri va a su jefe y dice, ¿qué es lo que están diciendo? Tú sabrás. ¿Qué pasa con Ana Azpiri? Que tiene que abandonar el País Vasco. Como el caso de Ana hay cientos. Cuando hablamos de terrorismo y cuando hacemos el balance de lo que ha supuesto el terrorismo en el País Vasco, nos quedamos únicamente con los atentados, con la parte, por así decirlo, evidentemente más dolorosa. Pero toda esa trama civil que hay detrás de ella se ha ido de rositas. 2 de las personas que ponen la bomba en la cafetería Rolando, que como ya recordarán ustedes, fueron amnistiados, viven actualmente en Bayona, son personas mayores, son simpáticos ancianitos que dan de comer a las palomas, como decía la canción de Serrat. Esos están identificados, pero a diario muchas víctimas conviven con vecinos que señalaron su matrícula, apuntaron su teléfono, dieron datos sobre cómo puede una sociedad volver a reconstruirse después de la fractura que ha sufrido cuando miles de personas se han visto en la diana del terrorismo. Bueno, ese es el reto en el que estamos actualmente. Y fíjense, a pesar de todo, la situación, desdiciendo lo que decía anteriormente al principio de la señora Ayuso, ETA ha terminado. Queda ahora la gestión de la memoria, el reconocimiento de todas las violaciones de derechos humanos que hubo en el País Vasco, porque hubo, y muchas, como he dicho. Hubo torturas, hubo terrorismo de un signo, hubo de otro. Es verdad que el mayor número de víctimas corresponde a ETA, pero no fue la única organización que actuó. Y el Estado también tiene responsabilidad en casos muy concretos, ¿no? ¿Cómo gestionar
esta situación tan endiablada? Cuando no estamos hablando de una sociedad dividida en dos comunidades, no, eso nunca hubo, afortunadamente. Bueno, pues ese, ya digo, el reto al que nos enfrentamos en las últimas décadas. Hacer un balance. Por eso hablo de un pasado incómodo. ¿Por qué es un pasado incómodo? Y con esto termino. Porque toda sociedad que ha pasado por un fenómeno de carácter totalitario, y no duden que el fenómeno de ETA fue puro totalitarismo cuando aspiró a limpiar ideológicamente a un sector de la sociedad que no compartía sus ideas, esos fenómenos, lo hemos visto en otras expresiones, en otros momentos de la historia, no suceden porque sí, tienen a un sector de la sociedad que colaboró, que miró o que transigió una importante capa de zona gris que, de alguna manera, legitimó el terrorismo. Mirarse en el espejo del pasado resulta tremendamente incómodo. Tremendamente incómodo porque nuestros hijos, y es posible que en algún momento nuestros nietos, como ha pasado con la guerra civil, nos preguntarán: ¿dónde estuviste, Aita? ¿Qué pasó? En ese momento, ¿qué ocurría? Cuando llevé a los alumnos, ¿no?, hasta el centro memorial y les expliqué y les puse delante de este chaval entonces, hombre ahora ya mayor, que había cometido aquel terrible secuestro y asesinato, traté de que reflexionasen precisamente sobre la responsabilidad individual y colectiva a la que tenemos que enfrentarnos los vascos de esta sociedad ya postterrorista. En fin, con esto termino, quedo a su disposición y si tienen alguna pregunta estaré encantado de responder. Muchas gracias. Buenas tardes. Yo vivo desde el año 66 en Bilbao. ¿Perdón? En Bilbao. Soy un zamorano. Llegué allí emigrado porque la vida económica en Zamora estaba jodida. Empecé a darme cuenta del problema grave de ETA, sobre todo cuando empezaron a matar a concejales, a quemarle los coches a los profesores de instituto. Yo había militado en un partido político, lo había dejado, la transición yo consideraba que la había hecho ya, y cuando se empezó a silenciar a los maestros, a los concejales, a los vecinos de los barrios que peleaban en el gesto por la paz, me di cuenta que aquello que había dejado yo para atrás, aquella lucha antifranquista y de transición, tenía que volver a retomarla. A mí me temblaban las piernas casi tanto como ahora la voz. Pero me di cuenta y pensé en la época en que Hitler y el nazismo silenció a Alemania. Y yo dije, si nos silencian a los que, hombre, nos pueden matar, pero yo creía que no era tan significativo como para que yo fuera objeto de un atentado. Entonces, inicié mi andadura en el gesto por la paz. Y se me abrió la mente y las ganas de pelear por ese tema en silencio. Porque me di cuenta que había cantidad de gente en la Universidad del País Vasco, que ahora se me han olvidado los nombres de algún profesor de la Universidad del País Vasco. Mi compañero Chema Portillo, que tuvo que abandonar, bien, por ejemplo. Eso me hizo enlazar con el problemón que tuvo Alemania, que tuvo Italia, etcétera, etcétera. Y una cosa que estoy asombrado del resumen que has hecho. Me preocupa un poco que sean tan tocho, si eso se pudiera abreviar, mejor. Pero yo creo que ha quedado algo ahí, o sea, sin aclarar. ¿Qué pasa con la parafernalia radical de
el señor Arzallus. ¿Qué pasa con la ambigüedad del obispo Setién? ¿Qué pasa con la parsimonia de Ibarretxe? ¿Qué pasa? Fueron Arzallus responsable, para mí absoluto, de que ETA siguiera un montón de años. Cuando decía, unos mueven el árbol y otros cogen las nueces. Y otro montón de cosas que dijo. Me gusta más un negro que hable euskera que otro cualquiera. O sea, si un negro habla euskera, merecía su respeto. Pero si yo no hablaba euskera y encima era inmigrante, era un miseria. Entonces, yo tenía ganas de sacar un poquito... O sea, a mí lo de Arzallus me ha quemado de tal forma que yo he estado a punto, en alguna manifestación del PNV, montar bronca, sabiendo que igual me detenían. ¿Te puedo responder? Si me permite. O sea, no lo soportaba. Bueno. A ver, esa hipocresía, él decía, los chicos de la gasolina de ETA la ponía Arzallus. La ponía el obispo desde el púlpito, hablando del amor. Pero ¿el amor a quién? ¿Y el apoyo a quién? O sea, y no quiero decir más. Vale, gracias. No sé si hay alguna pregunta más o... Bueno, el papel de algunos partidos políticos sigue siendo necesario revisar lo que hizo cada uno en aquellos momentos, ¿no? Por ejemplo, el discutible papel, por ejemplo, de la Iglesia, especialmente de algunos obispos, ha citado a Setién, ¿no? También del nacionalismo moderado. Es decir, el PNV nunca estuvo a favor de ETA, quiero que quede claro, ¿no? Es verdad que manifestaciones, palabras de desprecio, por ejemplo, de algunos de los líderes, contribuyeron de alguna manera a que esa respuesta social fuese mucho menor, porque probablemente, ya digo, dieron aire también al mundo radical, ¿no? Pero bueno, es un tema que nos llevaría, ya digo, bastante, porque se sale además de lo que venía yo a tratar, ¿no? Pero bueno, entiendo. El tema de Gesto para la Paz me parece que fue fundamental para articular una respuesta, ¿no?, frente al mundo de ETA, ¿no? Un apunte. Bueno, yo creo que todos, la izquierda y el conjunto del Estado, hemos estado condicionados en negativo por el fenómeno de la violencia, sabiendo que es complejo. Sí. Y el pretender tapar, no, hubo una ETA en una época de una dictadura y una ETA después, ¿no? Pero unos apuntes, porque aquí en Asturias nos ha tocado. Me gustaría, bueno, y lo hemos vivido como militantes, lo que representó en su momento la pastoral vasca, que fue absolutamente contestada, el documental de la pelota vasca. Sí. La campaña del Carri, en el que algunos colaboramos porque nos parecía muy sensata. Pocos son referentes, incluso muy próximos en Asturias, pues sí, algún apunte de lo que representaron en ese proceso largo, sí, que tenemos que, bueno, superar en alguna medida. Gracias. Sí. Nada, muy amable. No he podido detenerme, por ejemplo, en cómo se articulan los movimientos contra ETA, el papel que tuvo Gesto por la Paz, pero que también tuvo el Carri, que me parece importante porque es una organización que, sin ser estrictamente una organización pacifista, nunca se definió de este modo. Si vamos a los estatutos del Carri, hablan de un movimiento social, no exactamente, pero fue importante porque gente que procedía en gran medida del mundo, ¿no?, del mundo de Ribatasuna, el propio líder Jonan Fernández de Lurraldea, que posteriormente evoluciona hacia esa coordinadora, va a cumplir un papel que a mí me parece, ya digo, importante, porque finalmente van a terminar deslegitimando también, ¿no?, la violencia política. Puede ser muy discutible, yo he discutido mucho con gente del Carri, con gente, pero me parece que también, bueno, tienen un papel, ¿no?, desde luego importante. No he podido, porque si en 3/4 de horas me hubiera centrado únicamente en cómo, si hay una cosa que no he tratado es ¿por qué desaparece ETA?
Es una decisión unilateral, es una decisión o es el apoyo, que la organización se queda sin apoyo. Bueno, pues en realidad son otros elementos que actúan, ¿no? La presión policial, la legitimación del terror que se produce después de los atentados del 11 de septiembre, del 11 de marzo, la propia presión política, pero también la irrupción de movimientos pacifistas, movimientos por la paz y el diálogo, ¿no? Que era el CARRI, bueno, van a tener también un papel en todo eso, ¿no? Y de alguna manera la herencia de organizaciones pacifistas o de movimientos como el CARRI van también a tener importancia en las políticas públicas de la memoria que hay ahora también, ¿no? En fin, podía extenderme mucho más, pero bueno, gracias a los dos por el apunte. Estamos con el horario cumplido, me temo. Así que lo dejamos aquí. Bueno. Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Renfe. Nuevo Espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. Acción Cultural Española. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan la 37ª edición de la Semana Negra.